Esta vez se van a exponer 28 piezas seleccionadas entre muchas, varias cientos de trabajos que realizaron los y las médicos MIR. La investigación surgió a raíz de las rotaciones de los MIR las MIR que venían a la unidad de cuidados paliativos y que les interesaba la manera de cuidar. Bueno, ha sido un viaje muy interesante y ha sido una experiencia realmente completa porque no esperábamos, o yo por lo menos no esperaba nada, y de ahí salieron muchas cosas interesantes y cada sesión que dábamos profundizábamos en algo distinto. Va ser un procés que, sobretot això, ens va servir com per estar en col·lectiu amb la resta de companys, fer una miqueta de bonding, no? d'amistat amb la resta i també pues, integrar tots els nostres processos creatius que no érem ni conscients. Esta experiencia me ha aportado desconectar también de la parte asistencial, de la parte laboral. También parar un poco porque estoy todo el tiempo, siento que estoy como muy atabalada con las cosas del hospital, con las cosas que tengo que preparar, siempre viviendo como a futuro, y el espacio de arteterapia me permitía estar presente en ese momento, vivir ese momento haciendo otras cosas, conectando con mis sentimientos, con las sensaciones que me producía ese momento. Pues a nivell de guanys jo m'emporto sobretot haver descobert aquesta part creativa, no? O sigui, que pensava que tenia com molt oblidada o molt amagada, i conforme vam anar fent em vaig sentir com que realment podia disfrutar de tota la part manual, que estem acostumats a més fer servir tota la part intel·lectual i ens oblidem d'aquesta part creativa. Y ahora estic fent servir tot això, dibuixant més. Las conclusiones es que se han mejorado los grados de burnout, de estrés laboral y también de ansiedad ante la muerte.